Durante años, cada vez que se pronunciaba el nombre de Hugo Sánchez, aparecía la misma pregunta, disfrazada de admiración, de sospecha o de reproche. ¿Era realmente tan seguro de sí mismo como parecía? ¿O detrás de aquella sonrisa desafiante se escondía un hombre que había tenido que pelear contra todos para no desaparecer? A los 67 años, Hugo Sánchez ya no necesita correr hacia el banderín, saltar de espaldas ni levantar los brazos ante un estadio rendido. Ya no necesita convencer a una tribuna española de que un mexicano podía ser el dueño del área. Ya no necesita responder, gol tras gol, a quienes dudaban de su carácter, de su talento, de su ambición o de su forma de hablar. Pero precisamente ahora, cuando el ruido del estadio se ha convertido en memoria, su figura parece confirmar aquello que durante décadas muchos llamaron rumor. Que Hugo nunca fue simplemente un futbolista arrogante, sino un hombre construido por una obsesión. La obsesión de demostrar que no había nacido para pedir permiso. No se trata de un secreto amoroso, ni de un escándalo escondido en una habitación oscura. La verdadera confirmación de Hugo Sánchez es mucho más profunda. Es la confirmación de que aquella personalidad que incomodó a tantos no era un capricho, era una armadura. Era la forma en que un niño de la Ciudad de México aprendió a proteger un sueño demasiado grande para el lugar que le habían asignado. Porque antes de ser Hugo, antes de ser Pentapichichi, antes de ser una leyenda del Real Madrid, Hugo fue un muchacho que entendió algo que otros tardan toda una vida en comprender. En el fútbol, si uno no se proclama grande, el mundo se encarga de hacerlo pequeño. La historia comienza lejos de los focos del Santiago Bernabéu. Comienza en México, en una familia donde el deporte no era un entretenimiento, sino una disciplina. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, y desde muy temprano su vida pareció dividirse entre dos fuerzas: la elegancia del movimiento y la brutalidad de la competencia. Su padre, ligado al fútbol, le dejó una herencia invisible: la idea de que una pelota no era solo una pelota, sino un destino. Su hermana, vinculada a la gimnasia, le mostró que el cuerpo podía desafiar el aire. Y él, observando todo aquello, empezó a construir sin saberlo la imagen que décadas después quedaría grabada en millones de retinas. Un delantero que no solo marcaba goles, sino que celebraba como si acabara de vencer a la gravedad. En su juventud, Hugo no parecía dispuesto a elegir entre estudiar y jugar, entre obedecer y soñar, entre lo correcto y lo imposible. Pasó por la UNAM, se formó en Pumas, estudió odontología y al mismo tiempo se convirtió en una promesa del fútbol mexicano. Esa doble vida temprana ya revelaba algo de su carácter. No quería una sola identidad. Quería demostrar que podía ser disciplinado y atrevido, técnico y emocional, universitario y depredador del área. En una época en la que el futbolista mexicano todavía cargaba con complejos frente al extranjero, Hugo empezó a hablar como si el mundo ya lo estuviera esperando. Y ese fue el primer rumor. Decían que era demasiado soberbio. Decían que se creía más de lo que era. Decían que hablaba antes de ganar. Pero el tiempo fue cruel con sus críticos, porque Hugo hizo algo que pocos se atreven a hacer. Convirtió sus frases en goles. Cada palabra que parecía exagerada encontraba después una respuesta en el campo. Cada gesto de confianza era seguido por una chilena, una volea, un remate imposible, una pirueta. Y poco a poco, lo que algunos llamaban arrogancia empezó a parecerse demasiado a una profecía. En Pumas, Hugo aprendió a ser ídolo antes de ser leyenda. Allí no solo marcó goles, aprendió a convivir con el peso de la expectativa. Cada partido era una pequeña audiencia pública. Cada remate, una declaración. México empezaba a ver en él algo distinto. No era el delantero silencioso que esperaba su oportunidad con humildad. Era el atacante que parecía exigir el balón como quien reclama una herencia. Tenía hambre, pero no una hambre discreta. La suya era visible. Se notaba en los movimientos, en la mirada, en la manera de atacar el área.
Hugo no entraba al campo para participar. Entraba para dejar una marca. Después llegó Europa. Y con Europa llegó el verdadero juicio. Porque una cosa era triunfar en México, y otra muy distinta era cruzar el océano para enfrentarse a estadios donde el acento, el pasaporte y el origen podían pesar casi tanto como una mala racha. Cuando Hugo llegó al Atlético de Madrid, no llegó como una figura recibida con alfombra roja. Llegó como un extranjero que debía justificar cada minuto. España no le regaló nada. El fútbol español de aquellos años era duro, áspero, muchas veces despiadado. Las defensas golpeaban, las tribunas juzgaban, la prensa dudaba. Y él, en vez de encogerse, hizo lo que mejor sabía hacer. Respondió con goles. Allí empezó a formarse la imagen del Hugo, que muchos recordarían para siempre. El hombre que parecía disfrutar el rechazo porque el rechazo le daba combustible. Cada silbido era una invitación, cada crítica, una oportunidad, cada duda, un escenario. En el Atlético, Hugo mostró que no era un visitante de paso. Tenía olfato, elasticidad, una capacidad casi teatral para aparecer en el momento exacto. No necesitaba dominar todo el partido. Le bastaba una fracción de segundo, un centro mal defendido, un rebote, un balón suspendido. Y entonces sucedía. El cuerpo se arqueaba, la pierna golpeaba, la red temblaba. Pero incluso cuando ya marcaba, el rumor seguía. Sí, es bueno, pero no para el Real Madrid. Sí, hace goles, pero no será una leyenda. Sí, destaca, pero su carácter lo va a destruir. Hugo escuchaba, aunque fingiera no hacerlo. Y quizá allí nació la parte más incomprendida de su personalidad, porque el público veía al hombre que celebraba. Veía al delantero que sonreía con superioridad. Veía al jugador que hablaba de grandeza con una naturalidad casi provocadora. Pero pocos veían el costo de vivir permanentemente bajo sospecha. Para otros futbolistas, una mala tarde era solo una mala tarde. Para Hugo, una mala tarde podía convertirse en la confirmación de todos los prejuicios. Si fallaba, no fallaba solo un delantero. Fallaba el mexicano que se había atrevido a desafiar a Europa. Por eso su llegada al Real Madrid no fue simplemente un fichaje. Fue una sentencia. Era el momento en que todos los rumores iban a ser puestos contra la pared. Si fracasaba, sus críticos tendrían material para toda la vida. Si triunfaba, ya nadie podría decir que su ambición era una mentira. Y triunfó. En el Real Madrid, Hugo Sánchez encontró el escenario perfecto para su leyenda. No porque fuera fácil, sino porque era enorme. El Bernabéu no perdona a los tibios. No basta con ser bueno. No basta con correr. No basta con intentarlo. Allí se exige una mezcla extraña de eficacia y personalidad, de talento y resistencia mental. Hugo lo entendió rápido. En ese templo blanco, cada gol no era solo un punto en la tabla. Era un acto de pertenencia. Para ser del Real Madrid no bastaba con vestir la camiseta. Había que parecer destinado a ella. Hugo parecía destinado. Su sociedad con aquella generación conocida como la Quinta del Buitre lo colocó en el centro de una maquinaria ofensiva brillante. Pero incluso rodeado de talento, él tenía algo distinto. Una relación casi íntima con el gol. Había delanteros que buscaban la jugada. Hugo buscaba el instante. Sabía dónde caería el balón antes de que el defensa terminara de girar la cabeza. Sabía que el área no era un espacio, sino una jungla de segundos. Y en esa jungla él se movía como un animal entrenado para sobrevivir. Los números fueron creciendo hasta convertirse en argumento histórico. Temporada tras temporada, Hugo marcaba con una regularidad que parecía desafiar el desgaste. Ganó títulos, conquistó pichichis, firmó goles acrobáticos y se convirtió en una de las figuras más recordadas de una época dorada del madridismo. Su celebración con salto mortal dejó de ser una excentricidad para convertirse en firma. Era como si cada gol necesitara una rúbrica en el aire. Pero cuanto más grande se hacía, más fuerte se volvía el otro rumor.
Decían que Hugo se quería demasiado. Decían que su ego no cabía en el vestuario. Decían que hablaba de sí mismo como si estuviera escribiendo su propia estatua. Y quizás, a los 67 años, esa es una de las verdades que ya no tiene sentido negar. Hugo Sánchez sí creyó en Hugo Sánchez con una intensidad que podía incomodar. Pero lo que muchos nunca entendieron es que esa fe no nació de la comodidad. Nació de la necesidad. Porque para abrir una puerta que casi nadie de tu país ha cruzado, a veces no basta con tocar. Hay que golpearla. Hay que insistir. Hay que hacer ruido. Y Hugo hizo ruido. El problema es que el ruido de los grandes suele molestar antes de convertirse en himno. En España, Hugo se volvió ídolo, pero también blanco de opiniones. Su estilo no era neutro. Su figura no admitía indiferencia. Había quienes lo adoraban y quienes esperaban verlo caer. Cada gol suyo parecía alimentar ambas cosas, la devoción y el resentimiento. Porque, Hugo no celebraba como quien pide disculpas. Celebraba como quien dice, ya lo sabía. Y esa frase muda, repetida después de cada tanto, era insoportable para los que preferían a los genios modestos. Sin embargo, detrás de la pose había un profesional obsesivo. Hugo no construyó su carrera solo con talento. La chilena, la volea, el remate de primera, el salto, la anticipación, todo eso requería repetición, disciplina, dolor. Un gol acrobático parece espontáneo únicamente para quien no imagina las horas que hay detrás. El cuerpo que se eleva un segundo en televisión ha caído 1000 veces en entrenamientos que nadie aplaude. La pirueta final no era un adorno. Era una biografía resumida, gimnasia, fútbol, orgullo familiar, espectáculo, precisión. Y entonces llegó el otro gran tema de su vida. México. Porque si en Madrid Hugo fue mite, con la selección mexicana su historia fue más compleja, más amarga, más discutida. Allí no bastaba con ser el mejor. Allí cargaba con una expectativa nacional. Cada torneo importante era una esperanza colectiva depositada en sus hombros. México quería que Hugo hiciera con la camiseta verde lo que hacía con la blanca. Quería goles imposibles, liderazgo, gloria. Quería que el país se mirara en él y se sintiera capaz de vencer al mundo. Pero las selecciones no se construyen solo con un genio, y ahí apareció una de las heridas que nunca terminó de cerrarse. Hugo fue parte de generaciones importantes. Disputó mundiales, representó a México en escenarios enormes. Pero la gran consagración internacional con su selección nunca llegó de la forma soñada. Esa ausencia se convirtió en un espacio perfecto para la crítica. Para algunos, su figura en el Tri no alcanzó la dimensión de su leyenda en clubes. Para otros, México no supo rodearlo, protegerlo ni aprovecharlo. Y en medio de esas interpretaciones quedó Hugo. Otra vez atrapado entre la grandeza y el reproche. Ese es uno de los dramas silenciosos de los futbolistas extraordinarios. Cuando triunfan, se dice que lo hicieron solos. Cuando no ganan todo, se les exige haber resuelto también lo que dependía de muchos. Hugo cargó con esa contradicción. En Madrid era el asesino del área. En México era el símbolo de una promesa que no siempre encontró estructura suficiente para convertirse en conquista. Con el paso de los años, su voz se volvió más crítica. Hugo habló del fútbol mexicano con dureza, con exigencia, a veces con una frontalidad que generó incomodidad. Y el rumor volvió a cambiar de forma. Está resentido. Quiere llamar la atención. No supera no haber sido reconocido como cree merecer. Pero quizás esa lectura era demasiado simple. Tal vez Hugo no hablaba desde el resentimiento, sino desde una frustración más antigua, la de alguien que conoció la élite desde dentro y regresó convencido de que México podía aspirar a más. Su problema, para muchos, era el tono. Su virtud, para otros, era precisamente no suavizarlo. Después de retirarse, Hugo intentó trasladar su mentalidad al banquillo. Como entrenador de Pumas, vivió una etapa gloriosa. Ganar con el club que lo formó tenía un sabor especial. Era cerrar un círculo.
era demostrar que su relación con el fútbol no terminaba en sus remates. Pero dirigir no es lo mismo que jugar. El delantero decide en segundos. El entrenador convive con procesos, egos ajenos, directivos, calendarios, derrotas que no puede rematar él mismo. Y ahí Hugo descubrió otra clase de exposición. Su paso por la selección mexicana como técnico fue uno de los capítulos más debatidos de su carrera. Para algunos, representaba la oportunidad natural, el máximo símbolo del fútbol mexicano al frente del Tri. Para otros, era una apuesta peligrosa. La historia no terminó como él hubiera querido. Los resultados no acompañaron lo suficiente. La presión creció y su salida dejó una nueva cicatriz pública. Otra vez, el hombre que había prometido grandeza quedaba frente a quienes esperaban cobrarle cada palabra. Pero incluso en el fracaso, Hugo siguió siendo Hugo. No desapareció, no se escondió, no adoptó una falsa humildad para caer simpático. Se convirtió en analista, opinó, discutió, defendió sus ideas y mantuvo viva esa presencia que parece imposible de apagar. Hay exjugadores que se vuelven recuerdo. Hugo se volvió debate, y eso también forma parte de su leyenda, porque no todos los ídolos sobreviven a su propia carrera. Algunos quedan congelados en viejas imágenes. Hugo, en cambio, siguió incomodando. Siguió hablando. Siguió apareciendo como un espejo incómodo para el fútbol mexicano. A los 67 años, su figura tiene algo que no tenía cuando era joven. Perspectiva. El tiempo suaviza algunas cosas, pero también revela otras. Ya no es necesario discutir si fue grande. Los números, las camisetas, los títulos y la memoria del Bernabéu respondieron eso hace décadas. La pregunta ahora es otra. ¿Qué había realmente detrás de ese carácter que tantos juzgaron? Y ahí es donde el titular cobra sentido. Hugo Sánchez dejó de negar y confirmó los rumores, pero no de la forma barata que algunos esperarían. No confirmó una intriga vulgar. Confirmó, con la trayectoria entera de su vida, que sí fue un hombre dominado por una convicción feroz. Confirmó que la grandeza no siempre viene envuelta en modestia. Confirmó que su ambición no era una pose, sino el motor que lo llevó desde México hasta el centro del fútbol español. Confirmó que detrás de cada salto mortal había un mensaje. Un mexicano podía volar donde otros decían que debía conformarse con caminar. La palabra rumor siempre persiguió a Hugo, porque su personalidad parecía demasiado grande para ser aceptada sin sospecha. Cuando un futbolista latinoamericano habla con seguridad en Europa, se le llama soberbio más rápido que líder. Cuando exige reconocimiento, se le acusa de vanidoso. Cuando recuerda sus logros, se le reprocha no callar. Hugo vivió en esa frontera, y a veces, es cierto, pudo haber alimentado esa imagen con frases duras, gestos altivos, y una confianza que no pedía permiso. Pero reducirlo a eso sería no entender la historia completa, porque Hugo también representa una generación que tuvo que abrir camino sin las facilidades mediáticas de hoy. No había redes sociales capaces de convertir cada jugada en fenómeno global inmediato. No había una industria mexicana exportando futbolistas a Europa con naturalidad. No había una ruta clara. Él tuvo que ser ruta. Tuvo que convertirse en prueba viviente de que un jugador mexicano podía no solo llegar, sino dominar. Eso cambia todo. Cuando hoy se habla de futbolistas mexicanos en Europa, se hace desde una normalidad que antes no existía. Hugo ayudó a construir esa posibilidad. Su carrera fue una bofetada a la resignación. Y por eso también genera incomodidad, porque los pioneros suelen tener bordes afilados. No llegan pidiendo permiso. Llegan empujando. En su caso, esa fuerza tuvo un precio. El personaje público a veces devoró al hombre. Para mucha gente, Hugo Sánchez quedó reducido a una caricatura. El que se elogia a sí mismo. El que reclama lugares. El que critica sin filtro. El que cree que debió dirigir más, ganar más. Ser escuchado más. Pero las caricaturas sirven para no mirar de cerca.
y de cerca aparece alguien más complejo. Un deportista de élite que envejeció viendo cómo algunas de sus heridas seguían abiertas en la conversación pública. La herida de no haber ganado más con México. La herida de no haber conquistado la Copa de Europa. La herida de sentir que su conocimiento no siempre fue aprovechado. La herida de ser admirado por sus goles, pero cuestionado por su voz. Quizá por eso su historia sigue funcionando como un documental inagotable. Porque no es solo la historia de un delantero, es la historia de una identidad. Hugo Sánchez encarna una pregunta que México se ha hecho muchas veces. ¿Hasta dónde podemos llegar si dejamos de pedir perdón por querer ser grandes? Él respondió a su manera. A veces con goles, a veces con frases incómodas, a veces con silencios, a veces con esa sonrisa que parecía decir que el juicio de los demás llegaba tarde. Pero el tiempo también obliga a mirar sus sombras. La vida de Hugo no fue únicamente gloria deportiva. Como todo hombre público, tuvo momentos de dolor, pérdidas familiares, fracasos profesionales y episodios donde la ovación quedó lejos. La madurez de una leyenda se mide también por eso, por lo que queda cuando el estadio se apaga. Porque en la juventud, Hugo podía escapar hacia el área, podía transformar la tensión en un remate, podía responder al mundo con una chilena, pero después del retiro, el futbolista ya no tiene esa salida. Debe convivir con su memoria, debe escuchar cómo otros narran su vida, debe aceptar que ya no controla el balón. Y tal vez esa sea la parte más dura para alguien como Hugo Sánchez. Un delantero vive acostumbrado a decidir el final de la jugada, pero la vida no siempre permite rematar. Hay historias que quedan abiertas, hay reconocimientos que llegan tarde, hay cargos que nunca se concretan, hay conversaciones que se repiten durante años sin resolución. Y en esa zona, Hugo parece haber seguido peleando, ya no contra defensas, sino contra interpretaciones. Por eso, cuando se dice que a los 67 años confirmó los rumores, la frase debe entenderse con cuidado. Lo que confirma su historia es que sí existía una verdad detrás del mito. Hugo nunca quiso ser recordado únicamente como un goleador. Quiso ser reconocido como una mentalidad, como una prueba, como un antes y un después. Y eso, para un país acostumbrado a celebrar la humildad incluso cuando se confunde con conformismo, resultaba incómodo. Su vida obliga a discutir la relación entre talento y carácter. ¿Preferimos genios silenciosos o genios que nos obligan a escucharlos? ¿Perdonamos más fácilmente la soberbia cuando viene de Europa que cuando viene de América Latina? ¿Aceptamos la ambición en nuestros ídolos o solo cuando ya han muerto, cuando ya no pueden exigir nada? Hugo Sánchez, vivo, opinante, terco, orgulloso, sigue siendo difícil de domesticar. Y quizá ahí está su última victoria. Porque muchas leyendas terminan convertidas en estatuas inofensivas. Hugo no. Hugo todavía provoca. Todavía divide. Todavía obliga a tomar postura. Y un ídolo que sigue generando conversación décadas después de su último gol, no pertenece del todo al pasado. Hay una imagen que resume su carrera mejor que cualquier estadística. No es solo el gol, es el segundo posterior. Hugo corre, se impulsa, gira en el aire y cae de pie. Ese gesto, repetido tantas veces, parece hoy una metáfora involuntaria de su vida. Hugo se lanzó al vacío muchas veces. Cuando salió de México, cuando desafió a España, cuando se proclamó capaz de triunfar, cuando quiso dirigir, cuando criticó, cuando exigió. Y no siempre cayó perfecto, pero casi siempre cayó de pie. Esa es la verdad que sus detractores nunca pudieron borrar. El muchacho que muchos consideraron demasiado presumido, terminó convertido en una referencia inevitable. El delantero que algunos creían incapaz de conquistar Europa, terminó grabado en la historia del Real Madrid. El mexicano que parecía hablar demasiado, terminó dejando números que hablan por él. Y el hombre que durante años fue acusado de vivir enamorado de su propia leyenda, quizás solo estaba haciendo algo más simple y más humano: defenderla antes de que otros la redujeran.
Porque Hugo sabía que la memoria pública es cruel. Si uno no cuenta su historia, alguien la cuenta por uno. Y muchas veces la cuenta mal. A los 67 años, Hugo Sánchez ya no necesita negar que fue ambicioso. No necesita negar que creyó en sí mismo de una manera exagerada. No necesita negar que quiso más, que pidió más, que soñó más. Al contrario, eso es precisamente lo que lo hizo diferente. La pregunta ya no es si tuvo ego. La pregunta es cuántos goles, cuántos títulos y cuántas noches históricas fueron posibles gracias a ese ego. Quizá la soberbia, cuando no tiene obra, es ruido. Pero cuando deja huella, se convierte en carácter. Y Hugo Sánchez dejó huella. En México, su nombre sigue siendo una medida. Cada delantero que aparece con promesa europea es comparado, directa o indirectamente, con aquella sombra enorme. En el Real Madrid, su recuerdo pertenece a una época en la que el gol tenía acento mexicano y forma de acrobacia. En la historia del fútbol, su figura permanece como la de un atacante que convirtió el remate de primera en arte, la celebración en sello y la confianza en destino. Por eso, el final de esta historia no necesita una confesión dramática frente a una cámara. La confesión está en la trayectoria completa. Está en el niño que aprendió a saltar antes de que el mundo lo mirara. Está en el joven que estudió mientras perseguía la pelota. Está en el mexicano que llegó a España cuando pocos creían que podía reinar allí. Está en el goleador que convirtió la duda en combustible. Está en el entrenador que quiso trasladar su fuego al banquillo. Está en el analista que aún habla como si tuviera un partido pendiente. Y quizá lo tiene. No contra un rival, no contra una defensa, no contra un portero, sino contra el olvido. El olvido. Hugo Sánchez ha pasado la vida entera peleando contra esa posibilidad. La de ser mal recordado, reducido, explicado por otros, convertido en una frase fácil. Y a los 67 años, su figura parece más clara que nunca. Los rumores sobre su carácter eran ciertos, pero incompletos. Sí, fue orgulloso. Sí, fue ambicioso. Sí, creyó en su grandeza antes de que muchos estuvieran dispuestos a aceptarla. Pero también fue disciplinado, valiente, pionero y ferozmente consciente del lugar que quería ocupar. El fútbol suele perdonar casi todo a los ganadores, excepto una cosa: que sepan que ganaron. Hugo lo sabía, y nunca fingió lo contrario. Por eso todavía incomoda. Por eso todavía fascina. Por eso su nombre sigue funcionando como una chispa. Porque Hugo Sánchez no fue el tipo de leyenda que se apaga en silencio. Fue, y sigue siendo, una leyenda que exige ser pronunciada con fuerza. A los 67 años, ya no hay mucho que negar. El rumor era verdad. Hugo Sánchez siempre quiso ser grande. La diferencia es que lo consiguió.